Muy bien. Dio comienzo la grabación, así que vamos a empezar la videoconferencia. Cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Muy bien. La agenda del día de hoy. Un poquito del recorrido que vamos a hacer en esta videoconferencia. Vamos a hablar un poquito del principio de extinción como para introducirnos al dióxido de carbono. Voy a explicar qué es el dióxido de carbono, aunque parece algo obvio, no importa, hay características del dióxido de carbono que nos interesan conocer. Almacenamiento de dióxido de carbono, el concepto de densidad de llenado, los efectos fisiológicos, ventajas. Yo siempre explico lo mismo. Ahora vamos al índice, no quiero adelantarme. Mecanismo de extinción, las limitaciones, un listado de recomendaciones para áreas peligrosas y por último, los tipos de combustible para que es apto el dióxido de carbono. Este es un poquito el recorrido de la videoconferencia. Acá tienen en pantalla donde pueden ubicarme, en la página web, en la página de donde está el listado de cursos, mi correo oficial y las distintas redes sociales por las que ando, que habitualmente respondo cualquier mensaje que me envían. Material de lectura. El material de lectura está actualizado, fue lo último que revisé y repasé de este mes, mayo del 2021. Lo pueden bajar, no lo vendan, no lo comercialicen sin darme una parte, por favor. Colaboren con la economía. Siempre explico, cuando explico un agente extintor, siempre explico lo mismo. ¿Cómo entender a un agente extintor? ¿Cómo estudiar un agente extintor? Y yo siempre digo, hay 4 o 5 temitas que no hay que olvidarse cuando estudiamos un agente extintor. Primero, preguntarnos qué es ese agente extintor y respondernos, obviamente. Por lo tanto, tendremos que entrar en las características físico-químicas, en su estructura molecular. Después, cómo apaga, es decir, cómo interfiere ese agente extintor con el proceso de combustión, lo que se denomina técnicamente los distintos mecanismos de extinción que tiene el agente extintor. 2 temas que muchas veces no se le da la importancia adecuada, que son las ventajas y las limitaciones que presenta el agente extintor. Las ventajas porque me permite, obviamente, compararlos con otros agentes extintores, en cuanto a costos, en cuanto a velocidad de extinción, en cuanto a limpieza de la extinción, etc. Y lo importante de todo, que siempre digo, más importante que las ventajas son las limitaciones, porque las limitaciones son las que va a hacer que el agente extintor no apague, que propague un incendio o que termine el usuario del agente extintor o del extintor portátil, en la mayoría de los casos, lastimado o lesionado. O sea que las limitaciones son importantes, o termine con un centro de datos dañado por haber elegido mal un agente extintor. Y por último, ¿para qué uso sirve? Más allá de toda la teoría, debemos especificar para cada tipo de combustible si es apto o no y qué limitaciones tiene para cada tipo de combustible. Principio de extinción del fuego, o principio de extinción de incendio. Y para eso uso el tetraedro de fuego, que en una pantalla plana me gusta mucho más el dibujito del cuadrado de fuego. Total, estructuralmente cumple la misma función. Si desarmo estructuralmente este cuadrado, el incendio se apaga o no da comienzo. Y todos ya sabemos, más o menos los que estamos en esta videoconferencia deberíamos saberlo, que el tetraedro de fuego o el cuadrado de fuego tiene 4 lados. Combustible, calor, aire y, voy a sacar el puntero, y la reacción química en cadena. Cada agente extintor tiene mecanismos de extinción que actúan sobre alguno de estos lados. Por ejemplo, el agua, ya que los nombro a todos, porque así está preparado, el agua actúa desplazando el combustible o eliminando el combustible, fundamentalmente absorbiendo calor del proceso de la combustión, y también fundamentalmente el agua sofocando el aire. La espuma básicamente lo que hace es aislar el aire de la combustión, trabaja sobre el lado aire, también trabaja indirectamente sobre el lado calor, aunque no es la idea de que una espuma la elijamos porque absorbe calor, en menor medida.
Nuestro amigo de hoy, el dióxido de carbono, trabaja básicamente sofocando y trabaja del lado aire. También alguien podría agregarlo al dióxido de carbono del lado calor, pero ya vamos a desmitificar un poquito esta idea que el dióxido de carbono enfría. Vamos a romper algunos esquemas que he leído por ahí y todavía se sigue enseñando. El polvo químico seco trabaja fundamentalmente cortando la reacción química en cadena, y uno de los polvos químicos secos, que es el fosfato monoamónico, aísla trabajando sobre el lado de aire. Y por último, perdón, ando mal, anteúltimo, tenemos los agentes limpios, que ya hice un par de videoconferencias sobre este tema. Trabajan, la mayoría de ellos, cortando la reacción química en cadena, y trabajan sobre el lado calor, absorbiendo calor, no de la misma manera que el agua y la espuma, pero trabajan sobre el lado calor. Y por último, el agente K, que trabaja del lado de combustible. Así que acá, en este pequeño cuadro, podemos ver los 6 agentes extintores y cómo trabajan en nuestro tetraedro de fuego. ¿Dudas hasta acá? Ustedes me van diciendo, ¿eh? Muy bien, si no tengo respuesta, yo considero que va todo normal y todo bien. Cualquier cosa, con algún problema, me avisan, ¿eh? Bien, vamos a entrar de fondo en el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Por empezar, es un gas en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, en el ambiente en que lo encontramos nosotros, yo acá en mi casa y ustedes acá de cada uno de ustedes, el dióxido de carbono se presenta en estado gaseoso, como gas. Incoloro, o podemos decir transparente, no lo vemos. Inodoro, no tiene olor. Por más que tenga una nariz refinada, no lo voy a olfatear. Insípido, aunque tiene un leve sabor ácido, o como dice alguna bibliografía por ahí, un leve sabor picante. Es un poco lo que le da la acidez a la soda, ¿no? 50% más pesado que el aire, y por lo tanto entra dentro del grupo que se denominan gases rastreros. Si es más pesado que el aire, el dióxido de carbono ocupa los espacios más bajos, mientras el aire se va a los espacios más altos. Y por lo tanto, estas características lo transforman en un gas denominado gas fantasma. Es un gas invisible, no lo veo, no lo siento, no lo huelo. Y por lo tanto, entro a un lugar donde tuve un escape de un gas fantasma, y lo más posible que me pase, como pasa con el dióxido de carbono, me muera. Así de simple, así de sencillo el dióxido de carbono. Será un gas inerte, todo lo que ustedes quieran, pero para el ser humano es un gas denominado peligroso. Peligroso porque lo mata al ser humano, y súper peligroso porque si hay un escape de gas de dióxido de carbono en un ambiente cerrado, no lo veo, no lo huelo, no puedo sentirlo en las papilas gustativas, no ventila normalmente en ambientes cerrados, y por lo tanto cuando entro pego 2 bocanadas de dióxido de carbono y caigo de cabeza al piso. Y de ahí me sacan en una bolsa negra. Esto no falla, ¿eh? Parece el dióxido de carbono un gas inofensivo, que no pasa nada, hacemos hielo seco, con hielo seco hacemos explosiones con botellas de PET, hacemos un montón de cosas con hielo seco, pero si jodemos más de lo debido, el hielo seco nos pasa la factura. ¿Dudas con esto que es un gas fantasma? Hay otros gases fantasma, el nitrógeno es un gas fantasma también. Hay muchos gases que reúnen estas condiciones y que son peligrosísimos porque no me doy cuenta que están, salvo que pueda tener un equipo para medir, o cuando entro ya me pega el primer golpe, la primera respiración que quiero dar en ese ambiente donde tengo un gas que el cuerpo no puede procesar. ¿Dudas? No. Muy bien. El dióxido de carbono es un gas inerte. Sí, Mauricio. Ingeniero, muy rápidamente, acá tuvimos alguna vez un incidente en una alberca en mi país en relación a que por el uso de
hielo seco hubo una intoxicación. ¿Nos podría comentar qué es lo que provoca específicamente la patología o el accidente a nivel respiratorio o de qué naturaleza? Bien, lo vamos a ver ahora cuando veamos fisiología del dióxido de carbono. Los efectos Gracias. fisiológicos, mejor dicho. Gracias. El dióxido de carbono es un gas inerte al proceso de la combustión. Inerte significa que no interviene en el proceso de la combustión. No es un combustible, ni tampoco aporta como comburente al proceso de la combustión. Al menos con los combustibles más comunes que conocemos. Vamos a ver que tiene algunas reacciones con algunos productos que no son de los más comunes. Bien, esta es la parte que me cuesta, la química, cómo me cuesta explicar química, pero bueno, espero que lo que haya estudiado me acuerde. La estructura molecular del dióxido de carbono. Esta es la molécula de dióxido de carbono. Un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Se trata de una molécula que tiene una unión covalente del tipo lineal, como están viendo en la imagen. Tiene enlaces polares, pero la geometría lineal de la molécula hace que sea apolar. Más allá de que es una molécula polar o apolar, lo interesante es que esta característica de esta molécula, con estas condiciones de covalente lineal apolar, hace que, ahora vamos a ver, que presente ciertas características que definen el dióxido de carbono tal cual es. La unión intermolecular está realizada o está definida por fuerza de dispersión o de London. Y estas fuerzas son fuerzas intermoleculares muy débiles. Esta conjunción de que la molécula es una molécula covalente lineal del tipo apolar y que las uniones intermoleculares están formadas por fuerzas de London, definen la situación del dióxido de carbono, por lo menos los aspectos que me interesan. Esta situación establece por qué el dióxido de carbono mantiene puntos de fusión y de ebullición bajos. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Y por qué el dióxido de carbono no es conductor de la electricidad? Como todos sabemos, porque primero las moléculas entre sí están aisladas una de otra, y porque fundamentalmente en los enlaces covalentes los electrones no tienen libertad y por lo tanto no se pueden mover. Por lo tanto, si los electrones no se pueden mover, no hay corriente eléctrica. Esto es lo que, al menos de la parte que a mí me interesa como agente extintor, me interesa recalcar de esta estructura molecular que explica algunas cuestiones del dióxido de carbono. Me salió perfecto. Muy bien. ¿Dudas con esto? Buenas tardes. Sí. Quería consultar, entonces, bajo lo que usted acaba de mencionar, podemos dar como sentado de que ante un incendio eléctrico no hay riesgo de arco voltaico, digamos. Estoy hablando del dióxido de carbono como agente, como elemento químico. Sí, ahora, y aplicado en un incidente con un fuego eléctrico. Ya sé. Ahora viene la segunda parte. No te olvides que el dióxido de carbono sale de una instalación. Sale de un extintor portátil que es metálico, que tiene una manguera de goma con un mallado metálico, por lo general, que tiene un difusor, y que vos lo movés, lo acercás y lo alejás de un transformador de 13.200 voltios o de 33.000 voltios. Entonces, a ver, el dióxido de carbono no es conductor. Ahora, la pregunta es, la instalación y la cercanía de la instalación con respecto al riesgo eléctrico, ¿es la adecuada? No sé si Sí, está clarísimo, y con eso me surge otra pregunta, ya que lo mencionó. ¿Cuál sería la tensión máxima recomendada para aplicar este agente extintor? A ver, no encontré ningún dato que me diga como agente extintor soporta tanta tensión. Ahora, si vos repasás NFPA 12, que es la del dióxido de carbono, 12 o 21, no 12 creo, 12, perdón, para instalaciones de inundación total fijas, te establece una distancia entre el riesgo eléctrico y la instalación, ¿cómo se dice? Las toberas de difusión, en función del potencial eléctrico.
Claro, Y está perfecto. Yo lo tomo como referencia, yo sabía o creo saber que, por ejemplo, en el caso del polvo, tiene una resistencia eléctrica de hasta 1000 volts. O sea, ese factor, ese voltaje no está establecido cuando de dióxido de carbono se trata, digamos. no lo encontré, no lo encontré. Por ahí hay Perfecto. un valor que alguien estudió, lo puso a prueba, pero no sabría decirte. Yo siempre, en este caso, ya que hablamos de dióxido de carbono y corriente eléctrica, yo siempre recomiendo que una cosa es una instalación fija, donde el ser humano no interviene, porque encima deberían ser todas automáticas, cuando hablamos de riesgo alto, como puede ser una instalación de media o alta tensión, y otra cosa es un extintor portátil. A mis alumnos siempre les explico, con un matafuego, como le decimos en la Argentina, o un extintor portátil, como es el término correcto, nunca lo uses para instalaciones de más de 1000 voltios. Porque el riesgo que corres por estar expuesto con un matafuego portátil metálico, que no podés calcular bien la distancia entre la tobera, la manguera, el transformador y cualquier situación anómala que pueda aparecer en el medio, es un riesgo demasiado elevado como para estar apagando un transformador de 13.200 voltios con un matafuego. Te sentás a mirar, sacás el celular, sacás fotos y que funcione el sistema de extinción automático fijo que debería tener una instalación de esta naturaleza. Esa es mi recomendación. Perfecto, No sé si gracias. Muy bien. Efectos fisiológicos. El dióxido de carbono no es tóxico, pero es un asfixiante simple. Básicamente es como taparte la boca y la nariz y no respirar. O que te pongan una almohada en la cabeza. Exactamente lo mismo, actúa desplazando el oxígeno del aire, o desplazando el aire, para ser más simple y más sencillo. Tiene algunos efectos renales y algunas otras cuestiones mínimas, pero fundamentalmente el dióxido de carbono es un asfixiante simple. Y esto es una de las principales limitaciones que presenta en relación a ambientes ocupados por personas. Ya vamos a trabajar sobre ese tema. Como acotación, en la Argentina, para exposiciones diarias de 8 horas, se permiten 5.000 ppm como valor límite, y para exposiciones de 15 minutos, lo que es una exposición corta, 30.000 ppm. Igual, el uso del dióxido de carbono como agente extintor está fuera de estos límites, ¿no? Porque no es que estamos todos los días descargando dióxido de carbono o estamos expuestos al dióxido de carbono. Es una descarga en forma muy rara, muy esporádica que se puede dar en un ambiente de trabajo. Igualmente, no está de más tener estas referencias. Está marcado, acá tienen la tabla, con todos los efectos fisiológicos que produce el dióxido de carbono en el sistema, en el cuerpo humano. Y en rojo está remarcado la máxima concentración permitida, ya a un 7%, en muy poquitos minutos produce la inconsciencia. Y después de la inconsciencia, si no tiene alguien que te rescate, sobreviene la muerte. 6 a 7%, esto es un dato que después es bueno recordar para entender por qué un ambiente donde yo descargo masivamente dióxido de carbono no puede haber personas. Básicamente, el que me preguntó sobre los efectos fisiológicos, tenés problemas de quemadura, fundamentalmente porque la descarga, ya después voy a explicar el proceso de descarga del dióxido de carbono, efectos de quemadura, efectos de asfixia, y la bibliografía habla de algunos pequeños problemas renales y otros problemas a nivel fisiológico, pero que ya escapan a mi explicación porque ya tiene que ver con cuestiones netamente médicos, que es la modificación, los parámetros vitales que produce el respirar dióxido de carbono. ¿Dudas con esto hasta acá? No, muchas gracias. Ya, con la tabla ya está, gracias. Además, el hielo seco, el hielo seco y dióxido de carbono en estado sólido. Si en un ambiente con mucho calor yo tiro hielo seco, se produce el cambio volumétrico es muy grande
Y ese ambiente, obviamente, las personas empiezan a respirar dióxido de carbono, porque fíjate que un 6% nomás, y ya tenés problemas visuales, dolor de cabeza, temblores, y un 7% ya tenés inconsciencia con las personas. Imagínate esto que lo haces en un ambiente cerrado, que puede ser una discoteca, por usar hielo seco. Ah, ok, ya, con eso ya nos quedó claro lo que hicieron, con razón sucedió, muchas gracias. ¿Y qué pasó? ¿Hubo gente desmayada? Sí, y hubo algunos fallecimientos, incluso, y sí relacionados directamente con la asfixia, porque buscaron un efecto visual, como usted imaginará, buscaron un efecto visual y no entendían por qué todos cayeron intoxicados y algunos con asfixia. Claro, sí, asfixia simple. Una vez yo estaba explicando esto en clase, el dióxido de carbono. El hielo seco es un producto bastante común, especialmente a nivel heladería, a nivel de alimentos. ¿Por qué? Porque no moja, ya lo voy a explicar ahora. Y un alumno me contó que una vez se puso un cubito de hielo seco en la boca. Y yo le dije, estás viva porque Dios estaba al lado tuyo. Porque un cubito de hielo seco en la boca, con el calor corporal de 37 grados centígrados, el hielo seco pasa automáticamente a estado gaseoso y te inunda los pulmones de dióxido de carbono. Que deberías haber muerto a los segundos de haberte puesto el cubito de dióxido de carbono en la boca. Una cosa es un cubito de hielo, de agua, y otra cosa es un cubito de dióxido de carbono de hielo seco. Pareciera algo inofensivo el dióxido de carbono, pero sin embargo, si no lo utilizamos correctamente, se vuelve extremadamente peligroso. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver la relación presión y temperatura del dióxido de carbono para entender un poquito también cuando entremos posteriormente a los distintos tipos de almacenamiento que se presenta para uso en extinción de incendios. Diagrama de fases del dióxido de carbono. En qué estado se encuentra de acuerdo a la presión y temperatura. Tenemos este diagrama de fase, que es bastante clarito. A 20 grados centígrados y a un bar de presión o una atmósfera, el dióxido de carbono se encuentra en estado gaseoso. A 20 grados centígrados y más o menos a unos 70 bar de presión, el dióxido de carbono se encuentra en estado líquido, en equilibrio con su fase gaseosa, que es la forma de almacenarlo para extintores portátiles y para extinción de incendio, al menos en la mayoría de los casos. Esto explica por qué cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si de 20 pasamos a 30 grados centígrados, vamos a tener un aumento que ya lo vamos a ver ahora inmediatamente con el concepto de densidad de llenado. Y si quiero tenerlo en estado sólido, que es el hielo seco, que al hielo seco lo tenemos al dióxido de carbono a presión atmosférica, un bar de presión, una atmósfera, lo tenemos aproximadamente a menos 78 grados centígrados. Necesito bajar el dióxido de carbono para que a presión ambiente lo podamos tener en estado sólido, en equilibrio con su fase gaseosa. Más o menos se entendió el diagrama de fase como para entender el comportamiento del dióxido de carbono. Sí, sí, se entendió. Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto, ingeniero. Una consulta. Sí, Entonces el extintor estaría a 20 centígrados. el extintor portátil, Sí. ahora ya lo vamos a ver, está a temperatura ambiente. Yo Ah, pongo 20 grados centígrados porque es la temperatura normal, pero puede estar a 30, 40, hasta creo 48, casi 50 grados centígrados admite la mayoría de los extintores portátiles como temperatura máxima. bien, gracias. Tipos de almacenamiento. Para
extinción de incendio, los almacenamientos son dos. En recipientes de alta presión, el dióxido de carbono está almacenado a alta presión, pero la temperatura es ambiente. O sea, la temperatura de la habitación en que estamos nosotros, como sucede con el extintor portátil que conocemos habitualmente. Ya vamos a entrar en detalles. Después tenemos recipientes de baja presión, donde el dióxido de carbono está almacenado a presiones que rondan los 20 bar. Hay que entender que el recipiente de alta presión, la presión son 67 bar de presión, aproximadamente 70 bar de presión de almacenamiento. Por eso se llaman de alta presión, mientras que el recipiente de baja presión está a menos 18 grados centígrados, pero a una presión que ronda cercana a los 20 bar de presión. Así que vamos a explicar cada uno de estos almacenamientos. También lo podemos almacenar como hielo seco. Lo que pasa como hielo seco no conozco que se lo use en proceso de extinción de incendios, sí para la industria alimenticia. U otras aplicaciones que desconozco que se use hielo seco. Una de las características de hielo seco, por eso se llama hielo seco, ya que lo explico para el que por ahí no lo sabe, es que sublima. Es decir, que pasa del estado sólido al estado gaseoso, evitando el estado líquido. Vamos al hielo de agua. El cubito pasa de sólido a líquido cuando se derrite y de líquido a vapor cuando lo calentamos. El dióxido de carbono es un cubito que pasa de estado sólido a estado gaseoso y no pasa por la fase líquida. Por lo tanto, es un hielo que no moja. El hielo de agua moja, porque cuando se derrite el agua moja. El dióxido de carbono no moja. Por eso se lo usa mucho en alimentos y en transporte de medicamentos, creo que también se lo usa, cuando no se usa sistemas de refrigeración. ¿Dudas con esto? No, ninguno. Perfecto, ingeniero. Los heladeros que venden helados en bicicleta, por lo menos acá en la Argentina es bastante común, que tienen un contenedor que llevan en la bicicleta que tiene distintos tipos de helados adentro hay hielo seco. Porque mantiene la temperatura sin mojar la mercadería. Si pusiéramos cubitos de agua, hielo de agua, cuando el hielo se derrite, nos moja toda la mercadería que está dentro de la cubetera. Muy bien. Recipientes de alta presión. Estos recipientes, que son los extintores portátiles manuales que conocemos normalmente, se almacenan el dióxido de carbono está a temperatura ambiente y se necesitan aproximadamente unos 67 bar de presión para que pueda estar en estado líquido. Lo que se denomina un almacenamiento de gas licuado. Levantamos tanto la presión, juntamos tanto las moléculas de dióxido de carbono que las transformamos en líquido. Es el extintor más común de todos y el almacenamiento más común de todos. Acá tenemos lo que es, ya que explico algunas cuestiones de seguridad de lo que son la manipulación de gases licuados. Vamos a volver para atrás. A 20 grados centígrados, el dióxido de carbono necesita al menos 67, unos 70 bar de presión para estar almacenado. Y está en equilibrio, porque este es el diagrama de fase, con la parte gaseosa. La parte gaseosa está en equilibrio con la zona líquida. Hay parte gas y parte líquido, que es como está formado el interior de un recipiente de gas licuado. Tiene una zona donde el gas está licuado y una zona donde el gas permanece en estado gaseoso. ¿Por qué necesitamos conservar y mantener esta zona gaseosa? Supongamos que el cilindro, el matafuego, está expuesto a una fuente de calor, que puede ser el aumento de temperatura ambiental. Pasamos de la noche a una mañana soleada. De 10 grados centígrados pasamos a 25 grados centígrados a la mañana. Por lo tanto, hay un aumento de temperatura. El dióxido de carbono absorbe calor. Los líquidos no se comprimen. Cuando un líquido absorbe calor, se expande.
Y por lo tanto, si no existiera esta zona gaseosa de dióxido de carbono, aumentaría tanto la presión dentro del cilindro que el cilindro básicamente explotaría. Por lo tanto, cuando el dióxido de carbono en estado líquido se expande producto del aumento de temperatura, porque absorbe calor, comprime la zona gaseosa. Y la zona gaseosa se transforma en un colchón de seguridad, en un amortiguador de presión. Cuando se enfría el dióxido de carbono, porque es bajo el sol, porque hace frío, el dióxido de carbono líquido se contrae y el dióxido de carbono en estado gaseoso se expande. Y por lo tanto existe una regulación de la presión dentro del cilindro. Ver por esta forma, esto explica, por qué estos equipos tienen sifón. Porque cuando el dióxido de carbono se descarga, o cualquier cilindro, cualquier recipiente de gas licuado se descarga, jamás va a tomar del interior del cilindro la zona gaseosa. Lo que toma es la zona líquida, como si fuese un sifón de soda. Ahora después vamos a explicar dentro de un ratito la descarga del dióxido de carbono, cómo se produce y qué hace. Cuando abro la palanca o la válvula del matafuegos, lo que va a subir es dióxido de carbono líquido, porque jamás puede pasar esto. Los cilindros de gases licuados no se usan cabeza para abajo, no se usan acostados y no se usan inclinados. Se usan inclinados, sí, un poco inclinado no pasa nada. ¿Por qué? Porque corro riesgo de que de que el caño de pesca quede absorbiendo la parte gaseosa desaparezca del interior del cilindro y cualquier aumento de temperatura en el cilindro produzca una elevación muy brusca de la presión y por lo tanto la explosión del cilindro. ¿Se entiende esto, no? Perfecto. Correcto, correctamente. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Cuál es la proporción de cambio de volumen de un estado a otro? ¿Cómo de cambio de volumen de un estado a otro? Claro, la expansión del estado líquido a estado gaseoso. ¿Cuál es Creo, la proporción en volumen? me tiraste a los tobillos con esa pregunta. Creo que 200 veces, me parece. Me parece que el dióxido de carbono expande 200 veces, pero me mataste, me tiraste a los tobillos. No estaba preparado para eso, pero no importa. La próxima lo busco y la próxima lo voy a explicar. Pero me parece que son 200 veces. El agua, 1700 veces. Aumenta el volumen de líquido a vapor. Bien, bien. También, Gracias. por eso, todos los gases licuados se almacenan parados, se transportan parados, se usan parados. Jamás un cilindro de dióxido de carbono se usa, se almacena o se transporta cabeza para abajo o acostado. Si está vacío no hay problema, obviamente, pero por lo general uno simplifica recomendaciones de seguridad. Y por lo general se lo hace dormir un ratito la siesta, el dióxido de carbono, porque en el transporte necesito que las fases, como puede llegar a mezclarse un poquito, producto del transporte brusco, necesito que las fases se separen nuevamente. Entonces, por lo general es un cilindro que, si lo bajamos del camión, lo dejamos descansar en el almacén un rato, un par de horas, y después recién lo mandamos a producción. Tienen tapón fusible o válvula de seguridad de acuerdo al tamaño. El rango de calibración de estas válvulas de seguridad andan en los 180 a 210 bar y los cilindros se ensayan a 250 bar de presión. Un día de mucho calor, el cilindro de dióxido de carbono puede llegar fácilmente a los 100 bar de presión, sin ningún tipo de problema. Y la capacidad está limitada a los 54 bar. Es tan alta la presión que los cilindros son extremadamente pesados, son realizados con una sola pieza, no tienen soldadura este tipo de cilindros, y por lo tanto, cuando lo que necesito transportar o almacenar pasa a los 54 kilos, más o menos a los 50 kilos, el cilindro es tan pesado, tan complejo fabricarlo, que directamente ya no se fabrican cilindros para más de 54 kilos de carga de dióxido de carbono.
Entonces pasamos a un sistema de baterías, como están viendo en la foto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dele nomás. Últimamente no, ya hace unos años, se ven otros tipos de CO2 que vienen, no sé, importados. Me parece que ahora también ya hay nacionales, acá en Argentina, ¿no? Que no son de esos pesados, sino más, no sé qué material son. No los he visto, pero sí conozco. ¿Y qué características tienen en comparación? Porque obviamente son considerablemente más livianos y quería saber si esos tampoco presentaban costuras, si trabajan otro tipo de presión de almacenamiento, si sabe algo al respecto, digamos. Justito la pregunta viene a encajar en el tema que sigue. Recipientes a baja presión o sistemas de almacenamiento criogénico. El almacenamiento que cuando yo necesito almacenar mayor cantidad de dióxido de carbono, o paso a un sistema de baterías, como vieron en la foto recién, o paso al otro sistema de almacenamiento que de baja presión, que se denomina sistema criogénico, que cuando le muestre fotos van a decir, ah, era eso. Ya lo van a decir. Está almacenado a baja temperatura, menos 18 grados centígrados aproximadamente, y a presiones de almacenamiento de 20 bar. Por lo tanto, a esas presiones de almacenamiento, los cilindros puedo hacerlos soldados. Y por lo tanto, son más livianos porque la chapa es más finita, ya no se hacen de una sola pieza, y obviamente son mucho más económicos de fabricar y mucho más económicos de transportar. Y la capacidad de almacenamiento de estos sistemas no tiene límites. Esto es lo que vos ves. Se usa mucho para el oxígeno, para el nitrógeno. Son sistemas criogénicos. Van a ver que al lado de este equipo, de estos tanques, que están aislados térmicamente, hay un equipo de frío, como si fuese una heladera, porque hay que mantener la temperatura, al menos del dióxido de carbono, a menos 18 grados centígrados. También vienen estos termos, en este caso nitrógeno, pero también vienen para dióxido de carbono, o para cualquier gas en estado criogénico que haya que transportar. Vos fijate que estos cilindros, mirá, tienen costura, como si fuese un matafuego normal, tienen costura. Estos son sistemas de almacenamiento criogénico. Criogénico viene de la palabra frío. El líquido, el dióxido de carbono adentro está en estado líquido, pero está en estado líquido gracias a que aumentamos la presión y bajamos la temperatura. Ya no lo tenemos a 20 grados centígrados como el matafuego de mano. Lo tenemos que mantener frío, a menos 18 grados centígrados al menos. Y una de las características, por decir peligroso o a tener cuidado con los almacenamientos criogénicos, son los incendios. Porque si yo tengo involucrado gases criogénicos en un incendio, si yo le tiro agua, en vez de enfriarlo, los caliento. Porque el agua, como mucho, está a 20 grados centígrados. Y el criogénico, el dióxido de carbono, está a menos 18. Por lo tanto, yo le tiro agua y lo caliento en vez de enfriarlo. Así que mucho cuidado con esto. ¿Dónde almacenamos gases criogénicos? Habitualmente en cualquier lado. Así de sencillo, así de simple. Vemos estos tanques colocados en las playas de estacionamiento de los hospitales y de los sanatorios. Y bien cerquita del ingreso vehicular, cosa de que si un día hay un accidente, también reviente bien el auto con el tanque. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos en otro tema ahora. Acá tenemos un recipiente que en vez de tener una batería, puedo tener este sistema de almacenamiento de baja presión o del tipo criogénico. Lo que pasa, yo analizaría los pros y los contras. Un sistema de baterías, no tengo problemas de temperatura, no tengo problemas de energía. Acá necesito un sistema de soporte que mantenga, también que son estos tanques están aislados y están preparados para mantener la temperatura por un tiempo prolongado, pero si subsiste la falta de energía, el dióxido de carbono se empieza a calentar, porque necesito un soporte de energía es como la heladera. Por un tiempo el freezer mantiene el frío, pero si no viene la energía y el motor de la heladera, el compresor, no se pone a funcionar, lo que tengo adentro se echa a perder. Y además el tema de la exposición a los incendios de este tipo de recipientes.
¿Dudas? No, ninguna. Ingeniero, Sí, dele. sí, no, en la forma de que esta que está usted mencionando ahora, más que nada en los servicios de salud, puede estar relacionada al uso generalmente a la utilización médica, porque se utiliza el dióxido para hacer algunos estudios médicos como biopsias por congelación y ese tipo de cosas. Ah, bien, gracias por el dato. Muchas gracias por el dato. También lo vamos a ver afuera como almacenamiento de oxígeno para el sistema médico, ¿no? Tal cual. Ingeniero, Sí. ¿en qué lugares se utilizan estos tanques así de tan grandes dimensiones con dióxido de carbono en sistema criogénico? No los he visto nunca. Lo más común es encontrar baterías, como las fotos que mostré anteriormente. Ajá. El tema es que si yo quiero almacenar mucho porque necesito mucho agente extintor para descargar en un sistema de inundación total, puedo optar por un sistema de baterías de alta presión o un tanque de baja presión como el que estamos viendo en la foto. Ahí hay una cuestión de costo, de riesgos. De costos, sobre todo, porque si tengo que tener un sistema que refrigere los tanques del sistema antiincendio, es como muy costoso, ¿no? Por eso le preguntaba en qué lugares se usaba. No conozco lo que podría ser el costo de una batería de dióxido de carbono y un tanque criogénico para el mismo volumen de almacenamiento. Yo les miento si les digo que uno sale más caro que el otro. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Bien, gracias. Los tubos de dióxido de carbono de alta presión son caros también. Son muy caros. Está bien que es una instalación, una inversión, que una vez que lo hiciste, el tubo dura 20 años. Y esto es mucho más económico como recipiente. Pero por ahí tiene otras desventajas que necesitas un soporte permanente de energía. Sí, tal cual. Bueno, muy amable, gracias. No, de nada. Densidad de llenado. De esto, por lo menos, la mayoría de nosotros no tenemos que ocuparnos. Esto se encarga los que llenan los cilindros de dióxido de carbono, pero no está mal entender el tema. ¿Qué es la densidad de llenado? Es la cantidad de agente extintor por volumen de recipiente. En kilos por metro cúbico o kilos por litro. Es decir, de alguna manera me está diciendo cuántos kilos de agente extintor en estado líquido tengo en total en el volumen del recipiente. De alguna forma, esta densidad de llenado, que para el dióxido de carbono anda entre 60 y 68%, me limita o me permite y me define la cantidad de dióxido de carbono en estado gaseoso que hay adentro. A mayor densidad de llenado, la cantidad de dióxido de carbono en estado gaseoso disminuye. Y ahora vamos a ver el diagrama. Acá está el diagrama de densidad de llenado. Tenemos 4 curvas de densidad de llenado. 0,5 kilogramos por litro, 0,68 kilogramos por litro, 0,78 kilogramos por litro y 1 kilogramo por litro. Miren, acá tenemos un cilindro A, el punto de trabajo 1 a, pongamos 48 grados centígrados. Subamos hasta la densidad de llenado verde. Esta es la presión. 125 bar, más o menos, ¿no? Si la densidad de llenado fuese de 0,75, ya a esa temperatura tengo 160 bar como mínimo. Lo cual estaríamos ya próximo a que salte la válvula de seguridad. Si aumenta la temperatura, supongamos a 55 grados centígrados, el punto de trabajo 2. Miren lo que pasa con la densidad de llenado de 0,68. La presión aumenta a 140 bar. En cambio, con una densidad de llenado de 0,75, la presión aumentó a casi 200 bar de presión.
ya saltó el disco de seguridad. ¿Se entiende por qué necesitamos mantener esa zona gaseosa? ¿Qué es lo que pasa si yo elimino parcial o totalmente la zona gaseosa? Sí, sí. Muy bien. Por este motivo, recuerden, hay un accidente muy famoso donde se produjo una bleve en España, la explosión la bleve de Alfaques, un tanque de propileno que se lo sobrellenó, un camión cisterna que se lo sobrellenó con propileno, en un verano español, por el 80 y pico fue eso, si mal no recuerdo. Busquen Alfaques sin H, y les va a aparecer la tremenda explosión que se produjo con un camión cisterna que transportaba propileno, por haber sobrecargado el camión con gas licuado. Para peor de los casos, este camión explota, como es un gas licuado, cuando el tanque se rompe, produce una bleve, que es una de las explosiones más dañinas que se conocen. Pasó frente a un camping en pleno verano español. El camping era el camping Alfaques. Murieron unas 300 personas calcinadas, y destrozado el parque en casi su totalidad. Un radio de daño de al menos 400 metros, por lo que recuerdo. Pero está bueno, ahora que estamos viendo esto, que después, para entender el concepto busquen Alfaques y se pongan a leer un poquito de este accidente. Que para los que somos usuarios, no nos tenemos que preocupar más allá de saber del tema, pero para el que se dedica al llenado de recipientes, esto es el A del ABC para la seguridad. Muy bien, ¿cómo vamos con el tema? Bien, bien. Perfecto. Muy bien. Ventajas del uso del CO2. Vamos a empezar por lo más fácil. No es una marca registrada. Esto que parece una soncera tiene su importancia porque significa que cualquiera puede fabricar, vender y producir dióxido de carbono sin tener que pagarle regalías a alguna empresa que haya registrado la marca o la fábrica o la fórmula del dióxido de carbono, como pasa con algunos agentes halogenados. Fácil disponibilidad comercial, al menos no hay que importarlo para la Argentina, esto es un problema, para muchos países es un problema, utilizar elementos importados en instalaciones críticas es un problema, porque a la hora de hacer la reposición, a veces la disponibilidad no es inmediata, y además es un producto de uso comercial muy usado, así que valga la redundancia, así que eso nos facilita un poco la recarga de los cilindros. No tóxico, pero sí asfixiante simple. No es tóxico, no quiere decir que podamos dormir al lado de un tubo de dióxido de carbono. Baja reactividad. Con la gran mayoría de todos los combustibles el dióxido de carbono se comporta bien, o sea, no reacciona. Vamos a ver después que reacciona con muy poquitos y también tiene una reactividad muy reducida. Es estable, físicamente y químicamente es un producto estable. No corrosivo. Es muy importante esto, pero vamos a ver después, todo tiene un pero. No corrosivo, pero cuando veamos limitaciones vamos a ver la limitación que pasa con el dióxido de carbono y el agua, o la humedad. No conduce la electricidad, y esto ya lo hablamos en la introducción. Es un agente limpio, y acá el concepto de limpio, cuando yo lo explico en materia de incendio, siempre digo, es limpio, porque la limpieza tiene dos acepciones. Primero, limpio porque no ensucia. El polvo químico seco ensucia. Y es limpio porque no daña a los combustibles que apaga. El agua ensucia porque moja y arruina, y el agua moja y arruina lo que está apagando. El polvo químico seco es triplemente sucio porque es súper corrosivo, porque es súper sucio y porque arruina lo que toca. Entonces, el dióxido de carbono es un agente limpio. Hay otros que son más limpios, como los agentes limpios, obviamente. Pero el dióxido de carbono no deja de ser un agente extintor limpio desde esta mirada. Es económico. Las instalaciones suelen ser un poco más caras, más costosas, pero como recarga es un agente extintor que podemos considerar dentro de los económicos.
Esto también parece una soncera, pero es un agente extintor que produce su propia presión. El extintor está a 67 bar de presión. Con esa presión es más que suficiente como para poder salir de dentro del cilindro y no necesita ningún agente presurizante, como el resto de los agentes extintores. Ingeniero. Sí. Le hago una pregunta. Al no ensuciar, ¿sería un agente extintor útil para zonas donde, por ejemplo, tenemos almacenados alimentos? Por ejemplo, un depósito de fruta fresca o de fruta seca, ¿lo podríamos utilizar en ese sentido? ¿O cuál sería apto para ese tipo de depósito? Vamos a analizarlo, yo diría que en principio no, porque no apaga sólidos A. Vamos a analizar después ese tema, ¿eh? Bien, gracias. Con los tipos de agentes, los tipos de combustibles que puede ser útil el dióxido de carbono. Gracias. Bien, vamos a entrar ya a cuestiones más técnicas, más específicas, que es la descarga del dióxido de carbono. Para comprender esto, hay que recordar que el extintor que vamos a usar, que es el de alta presión, que es la descarga, los sistemas más comunes son, tanto sea de baja o alta presión, el gas adentro está en forma líquida. El almacenamiento como gas comprimido no se usa mucho, y mucho menos en incendio, por la baja capacidad que tiene. Se usa como gas licuado a alta presión o como gas criogénico que también está licuado a baja presión. O sea que el cilindro va a tener esta característica. Va a tener una parte en estado líquido, entre el 60 y el 68%, y una parte en estado gaseoso. Y va a tener fundamentalmente un tubo sifón, como si fuese un sifón de soda, para tomar el dióxido de carbono desde el fondo, desde la parte líquida. Si mueven un recipiente de dióxido de carbono y escuchan adentro un clink, 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 no lo usen, porque posiblemente el caño de pesca esté suelto, no tiene campanita adentro. Digo como un pequeño detalle. La característica de la descarga del dióxido de carbono, en la mayoría de los casos, es una nube blanca. Y esto vamos a intentar explicarlo, y también vamos a desmitificar esto de que el dióxido de carbono enfría. Así que paciencia con la explicación. Entonces, habíamos dicho que el dióxido de carbono toma, cuando yo abro la válvula o la palanca, de acuerdo al modelo de equipo, lo que va a subir por el caño de pesca es dióxido de carbono en estado líquido. El dióxido de carbono sube por el caño de pesca, pasa por la válvula que va a estar abierta, pasa por la manguera y se enfrenta con el difusor. ¿Por qué un extintor, un sistema, usa difusor? Porque el dióxido de carbono está almacenado como mínimo a 70 bar de presión. Cuando el dióxido de carbono sale, se encuentra a un ambiente que está a 1 bar de presión. Por lo tanto, no usa la tobera es esto. La tobera concentra flujo. El difusor permite la descompresión gradual del flujo. Yo necesito que el dióxido de carbono se descomprima gradualmente para evitar ciertos problemitas que ahora voy a explicar. ¿Se entiende esto? Sí. Muy bien. Totalmente. Un extintor de dióxido de carbono sin difusor no se debería usar. No es porque sea peligroso, sino porque lo que posiblemente le vaya a pasar, se le congele la punta de la manguera. No sé si alguna vez le ha pasado algo de esto a alguno de los que están escuchando. O si abrimos muy rápido, en Argentina, que todavía usamos válvula Robinete, si abrimos muy rápido la válvula se congela. Y el matafuego parece vacío. Lo que se van a quejar con ustedes de seguridad, con el de incendio, el matafuego estaba vacío. No, no estaba vacío, flaco. Abriste muy rápido la válvula, el robinete, y se te congeló. Y ahora vamos a explicar por qué. Podemos encontrar en una descarga de dióxido de carbono, sea una instalación fija por inundación total, inundación parcial o un extintor portátil, dos zonas. La primera es la zona de descompresión o zona de descarga. En esta zona, el hielo seco fundamentalmente sale todavía en estado líquido. Ustedes dirán, ¿cómo sale en estado líquido? Si cuando un gas
que está comprimido, en estado líquido, sale a la atmósfera, se descomprime y pasa a estado gaseoso, que es su estado natural, el dióxido de carbono. Lo que pasa, hay que entender que toda descompresión, para explicarlo en términos simples, absorbe calor. Para que un gas se pueda descomprimir, necesita absorber calor. Así funciona la heladera también. Encima, esta descompresión es muy violenta, pasa de 70 bar a 1 bar. El proceso de descompresión es muy violento y muy rápido, más allá de que tengamos un difusor. El difusor tampoco es tan grande y no le da tiempo a que sea una descompresión gradual. Pasamos de 70 bar a 1 bar casi en un abrir y cerrar de ojos. Y esta descompresión, para que se pueda producir, necesita absorber calor. ¿De dónde absorbe calor? De donde lo encuentre. Por eso ustedes van a ver que la manguera se empieza a poner fría, el difusor se empieza a poner frío, y el propio dióxido de carbono empieza a transferirse calor entre sí. Por lo tanto, parte del dióxido de carbono, cuando pasa a estado gaseoso, le absorbe calor a la otra gota líquida y esta la transforma en hielo seco. ¿Se entiende este proceso? Sí, sí. Sí. Por eso que cuando yo abro la válvula del extintor portátil muy rápido, se congela. Porque el cambio de presión es tan brusco que absorbe calor de donde encuentre, congela la válvula y se congela a sí mismo el dióxido de carbono. Y se produce el famoso tapón de hielo seco. Pero además, el aire que rodea a esta descarga tiene humedad. ¿Y a quién le va a sacar calor? Al agua. Y va a pasar el agua, que está en estado de vapor, a estado de nieve, de partículas de nieve. Y por lo tanto, la descarga de dióxido de carbono es una descarga muy ruidosa por la diferencia de presión, es la característica fundamental, el ruido. Es una nube blanca producto de la niebla que forma el agua que tiene el aire y también las partículas de hielo seco. Por eso, la descarga de dióxido de carbono, la primera zona que de descompresión presenta esta característica de descarga fría, de descarga blanca y de descarga ruidosa. Una vez que el dióxido de carbono se descomprimió, llega a la zona del incendio en estado gas. Por eso hay que distinguir, hay una zona que es fría, pero es producto de las descompresiones. Ahora yo lo vamos a explicar nuevamente. Esta zona fría se produce por fenómeno de descompresión del dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando acá tengo lo que está prendido fuego, llega el dióxido de carbono en estado gaseoso, a temperatura ambiente, a la temperatura que está el ambiente, en estado gaseoso. Sí, ahora yo había dicho, el dióxido de carbono es un agente limpio. Limpio si llega a la zona del incendio el dióxido de carbono en estado gaseoso. Si se me ocurre acercar mucho la descarga de dióxido de carbono, que en realidad tampoco es tan grande, porque está entre 2 y 3 metros más o menos la descarga, mucho a una computadora, un equipo médico, sucede que le va a sacar calor a la plaqueta, al disco rígido, al equipo médico, al cromatógrafo, y me lo va a quemar por frío, va a arrastrar hielo seco, va a arrastrar partículas de agua, y ahí sí se transforma en un agente extintor sucio, porque va a dañar, porque va a quemar el equipo electrónico delicado que quería conservar, y porque le va a arrastrar agua, y va a mojar y va a producir pequeños cortocircuitos. ¿Se entendió esta problemática, no? Sí, sí. Sí, se entendió. Ni hablar que si yo descargo un extintor de dióxido de carbono que sale a 70 bar de presión muy cerca de un combustible, va a producir el arrastre de este combustible por la velocidad a que está saliendo el agente extintor. Y con eso podemos proyectar o promover el incendio a otros lugares.
o desparramar el fuego o el líquido, lo que estamos queriendo apagar. Por lo tanto, el mecanismo de extinción del dióxido de carbono es por sofocación. Normalmente decimos el dióxido de carbono desplaza el aire, no desplaza el aire. Me olvidé de colocar las imágenes acá. Lo que hace es invertir el proceso de ingreso de aire a la zona de la combustión. Lleva la zona del punto de combustión por encima del límite superior de inflamabilidad. Por eso también es una extinción del tipo temporaria, porque no enfría, no tiene capacidad de enfriamiento. Mientras el combustible sigue estando caliente, simplemente necesita que ingrese a la zona de combustión suficiente cantidad de aire para entrar de vuelta al rango de inflamabilidad. Las sofocaciones en su mayoría son extinciones del tipo temporales. Ahora, otro detalle. Vamos a un alcohol etílico. La mayoría de los inflamables tiene un límite inferior muy bajito y un límite superior de inflamabilidad también muy bajo. El alcohol etílico tiene un límite superior del 19%. Significa que si yo quiero apagar con dióxido de carbono, tengo que llevar el límite superior como mínimo al 19%, 20% acá. Al 20% de dióxido de carbono, la gente que está dentro está muerta. Recuerdan la tabla, entre el 6 y el 7% produce la inconsciencia. Ya al 20% los que están adentro, olvídense de que salgan. Descarga ruidosa, descarga blanca, produce falta de visibilidad, produce estrés y pánico, el ruido y la falta de visibilidad, o sea que lo más común es que te puedas perder si no saliste a tiempo. Una pregunta. Sí. ¿En la NFPA establece que tiene que venir con olor ahora? No lo establece, lo recomienda, que se le agregue olor en los sistemas de descarga masivo, de descarga total. No el matafuego. Ah, el matafuego no, solamente lo descarga en recinto. Los sistemas fijos, los sistemas fijos. ¿Y qué olor sería? Ya tiene... No tengo idea. NFPA no dice. Dice que recomienda que se le agregue olor. Ah, está bien. Gracias. Esto ya lo vamos a ver hacia el final. Ustedes miran la concentración teórica mínima que... Ingeniero, una consulta. Para un sistema... Sí. Siendo tan, digamos, peligroso por las concentraciones, porque es un asfixiante, ¿por qué se usa este extintor más que nada? A ver, una ¿Qué cosa... tipo digamos, de componente como extintor? O sea, ¿para qué caso lo utilizaría? Para un extintor portátil. Sí, pero ¿para qué tipo de lugar, digamos? Porque puede ser, es un asfixiante. A ver, sí, pero una cosa es un matafuego que tiene una capacidad limitada de 5, 7, 10 kilos, que es lo que vos podés manipular, lo máximo que... Y otra cosa es una descarga masiva, una inundación total. Ahora, si vos estás descargando un matafuego de dióxido de carbono dentro de un fitito, es exactamente lo mismo. Claro, o sea que tendrían que ser, digamos, no ambientes cerrados. Sí, se puede en ambiente cerrado, pero por lo general, cuando vos descargas un matafuego de dióxido de carbono en un ambiente normal, no vas a producir un 6-7% de dióxido de carbono en el ambiente. Sí, está. Es raro, tiene que tener un matafuego muy grande en relación con el ambiente. Bien, muchas gracias. Ahora, si vos lo usás como sistema de inundación, sí, ahí ya NFPA, que es una norma de referencia, le pone límites. ¿Se acuerda la empresa Aluar que usted hizo? Sí. Que estuvo usted en el asesoramiento. No, Aluar jamás yo lo asesoré. ¿En el de Ruta 2 no? No, jamás, que yo sepa. Ah. No. Salvo que tengo un lapso de memoria en mi vida, pero no creo, Aluar jamás trabajé. Ah. Estoy pensando, si trabajé para Aluar, ¿no? ¿Pero en algún informe, algo? No, para que bombero. Yo Para presentar en puede ser bombero. algún bombero
espero que me haya consultado algo y le haya respondido, pero no como con que alguien de Alor me haya contratado para hacer un trabajo o un informe. Creo que no. Está bien. Creo que no. Pero Porque contámelo de Alor. Porque ellos tienen el sistema de inundación de CO2. Sí. Por eso le preguntaba, por el tema del olor con la nueva norma, a ver si era un requisito, si era una obligación, ¿no? No. A ver, en la Argentina, yo me quedo con la Argentina, no hay normativa que le ponga límites al dióxido de carbono como agente extintor. Hasta donde conozco, ¿eh? IRAN no recuerdo porque no he repasado IRAN, lamentablemente no compré las normas IRAN de referencia. Sí en FPA porque es de acceso gratuito en FPA. Y en FPA sí tiene ciertos requisitos que ya vamos a ver hacia el final. Pero como todo agente extintor, tiene sus limitaciones. Este tiene una limitación importante, que es que más del 6-7% de descarga ya produce efectos importantes en las personas. 6-7% en el ambiente. Buenas tardes, le hago una consulta, disculpe, con respecto, volviendo a esto. En un ámbito como, por ejemplo, laboratorio, neonatología, un extintor de 3,5 kilos de CO2, ¿se puede utilizar para lo que es los equipos biomédicos? Sí, yo utilizaría jalón, agente limpio, no utilizaría dióxido de carbono. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero si está como existente, la recomendación sería cambiarlo. No le veo problema. No le veo problema. Sí tendría cuidado si una sala de operación o el cambio de la modificación en la atmósfera respirable. Tenés un médico operador que le está cambiando el nivel de oxígeno, un paciente internado que le está cambiando el nivel de oxígeno en el ambiente. Aunque sea poquito, pero eso es que lo tiene que analizar un médico. Y habría que analizar ese volumen de dióxido de carbono descargado en el ambiente en cuanto modifica el porcentaje de oxígeno en el ambiente. Muchas gracias. Extinción por enfriamiento. Vamos a desmitificar un poquito esto que el dióxido de carbono enfría. En principio, cualquier cosa que yo tire un incendio que esté más frío que la temperatura del incendio, enfría. Ahora, de ahí, porque absorbe calor. Ahora, de ahí que podamos decir que tiene capacidad para absorber calor en cantidad tal que afecte el proceso de la combustión, es totalmente distinto. ¿Se entiende esto, no? Sí. Sí. Voy a comparar calor específico del dióxido de carbono con el del agua. El calor específico para calentar al dióxido de carbono en estado líquido es de 0,2 kilocalorías, kilogramos, grados centígrados. El agua es 1. Por lo tanto, podemos decir que el dióxido de carbono enfría 5 veces menos que el agua. ¡Epa! No está mal tampoco, ¿eh? Vamos a ver en el cambio de estado, porque ahí es donde las sustancias presentan su mayor capacidad de absorber calor. El agua, 540 kilocalorías por kilo, el dióxido de carbono, 137 kilocalorías por kilo. Casi 5 veces, ¿eh? 4 veces y media. No está mal. Alguien podrá decir, bueno, viste, al final lo que vos decís está mal. Tiene capacidad para enfriar, porque absorbe calor. No contamos el cuento completo. Porque una cosa es el agua, que el cambio de estado se da porque el agua, que llega en estado líquido al incendio, le saca calor a la combustión. Y por tanto, en ese proceso de sacarle calor a la combustión y transformarse de líquido en vapor, absorbe 540 kilocalorías. Y aumenta 1.700 veces su volumen, el cuentito de la extinción del agua. Ahora, volvamos a la descarga. El dióxido de carbono llega a la combustión en estado gaseoso normalmente. Todo el proceso de absorción de calor por descompresión se da en la zona de descompresión, acá. Todo el proceso de absorción de calor por cambio de estado se da acá. Acá, en esta zona,
es donde el dióxido de carbono pasa de estado líquido a estado gaseoso. Cuando llega acá al incendio, normalmente va a llegar en estado, o la gran mayoría del dióxido de carbono llega en estado gaseoso, y las sustancias en estado gaseoso tienen muy poquita capacidad de absorber calor, porque no tienen en qué transformarse. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí. Sí, se entiende, ingeniero. Ahora, si yo acerco la descarga y acá coloco el incendio, entonces sí, puedo decir el dióxido de carbono está también enfriando. Pero es raro que hagamos eso. Primero porque esta zona de descarga es muy próxima al difusor. No se olviden que un matafuego con un extintor portátil tiene como mucho 3 metros de alcance. Entre 2 y 3 metros, si la memoria no me falla. Más tirando a 2 que tirando a 3, me parece. Desmitificando la capacidad de enfriamiento del dióxido de carbono se llama este capítulo. ¿El dióxido de carbono enfría? No, como agente extintor no enfría. No enfría, no tiene esa capacidad de interferir en el proceso de combustión por enfriamiento. Enfría sí, pero no interfiere. Lo que hace es sofocar. Limitaciones. Reducida capacidad de enfriamiento, ya lo analizamos. No humedece el material porque el dióxido de carbono, si aún lo tiráramos en estado sólido, sublima, o sea que no pasa a estado líquido, y tampoco llega en estado líquido a la zona de la combustión. Así que no humedece, no moja como hace el agua. Por eso que tampoco enfría, no humedece, no enfría. Por lo tanto, ¿produce una extinción permanente? No. Simplemente lo que hace es evitar el ingreso de aire a la zona de la combustión. 50% más pesado que el aire y lo transforma en un gas del tipo de los rastreros, peligroso, tiende a acumularse en los niveles más bajos, así que hay que tener cuidado en sótanos, en túneles, en pozos y en ambientes donde el dióxido de carbono pueda, especialmente en los sistemas de descarga masivos, pueda transportarse o colarse a ambientes vecinos o irse por el sistema de ventilación a otras áreas. Mucho cuidado con eso. NFPA le pone mucha atención a ese tema. El dióxido de carbono en un túnel, en un sótano, en un pozo, no ventila. Se queda en los niveles bajos. Así que mucho cuidado los que trabajan en los lugares que venden cerveza tirada. Que suelen tener los tubos de dióxido de carbono en los sótanos o en ambientes cerrados. La despresurización violenta puede producir electricidad estática. Más que nada le va a tirar una patadita al que está usando el matafuego. Más de una vez me ha pasado que un trabajador me ha dicho el matafuego estaba energizado, me pegó una patada. No, es la descarga estática que produce la despresurización violenta. Podría generar una descarga disruptiva, una chispa, cuando estoy queriendo apagar, por ejemplo, una pileta de inflamable, pero tengo un agente extintor en la mano también, y lo estoy apagando, así que va a prender lo que estoy apagando, por lo tanto no genera problemas. El dióxido de carbono no es adecuado, no significa que no sirva en ambientes con problemas para mantener atmósferas inertes, ambientes muy ventilados o fuegos que se dan en el exterior, en áreas muy ventosas. El dióxido de carbono es un gas, y por lo tanto, si hay un viento o hay aire que se mueve a alta velocidad, la zona combustible, el dióxido de carbono, se va a desplazar y va a entrar aire y se va a encender de vuelta. No es lo más recomendable usar dióxido de carbono en zonas muy ventosas o muy ventiladas. Salvo que tengamos una carga de dióxido de carbono tan importante que podamos mantener la zona por encima del límite superior de inflamabilidad. Y esto es lo que dice NFPA. NFPA establece, si mal no recuerdo, que en las instalaciones nuevas no se debe usar dióxido de carbono como sistema de inundación total en ambientes que normalmente estén ocupados. La teoría ya esto lo viene diciendo de hace rato, ¿no? No se debe utilizar dióxido de carbono en ambientes normalmente ocupados por personas. Salvo que, en algunos casos esto se permita la evacuación antes de que se empiece a producir la descarga.
pero siempre vamos a tener problemas del que se quedó atrasado, del que tiene problemas de movilidad, problemas visuales, del que se desorientó, y por lo tanto el dióxido de carbono no te perdona. La misma idea se tiene que usar en ambientes que no están ocupados, pero ocasionalmente puedan haber personas dentro de ellas. Ahora después vamos a ver las recomendaciones de NFPA para estos casos en particular, donde yo tengo, porque ya tengo instalado un sistema de dióxido de carbono en un sistema, en una central de datos, central de comunicación, o en un depósito de inflamables, o en un lugar donde normalmente hay personas, donde podría haber personas. NFPA recomienda algunas cosas que vamos a repasar. El dióxido de carbono no sirve, no es eficaz, no sirve contra fuegos de brasa o de masa, o combustiones en profundidades sólidas. Si tienen un matafuego de dióxido de carbono en la casa, prendan un fueguito el fin de semana para el asado, cuando están las brasas hechas, empiecen a descargar dióxido de carbono. Y se les va a reír el dióxido de carbono diciendo que estás gastando plata al cohete queriéndome apagar, si no me voy a apagar con el dióxido de carbono. No sirve para combustiones en profundidad, porque no enfría. Así de simple, así de sencillo. Ahora alguien planteó, ¿qué pasa con esto? Esto es muy común ver, un matafuego de dióxido de carbono instalado como equipo de extinción portátil al lado de un tablero eléctrico. ¿Y un tablero eléctrico qué tipo de combustible tiene adentro? ¿A, B, C, D o K? C. C. C y qué más. Ya. Ya. C es AC un tablero, no tiene B. AC. Sí. AC. AC, Entonces, ingeniero. ¿por qué? AC, exactamente. Ahora, ¿por qué tiene un matafuego de dióxido de carbono, como pasa en muchos casos, en esta foto que bajé de internet? Este es un matafuego chiquito de dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono no es que no sirva para fuegos A, sirve para tipo A superficiales de tamaño reducido, donde además hay una alta relación combustible-superficie. Entonces, el dióxido de carbono, como hay poco combustible A, como en un tablero eléctrico, a ver, un tablero eléctrico no tiene mucho combustible A, tiene más chapa que otra cosa. Entonces, el dióxido de carbono produce una atmósfera inerte, corta la combustión, y el combustible, como está apoyado, no logra levantar mucha temperatura, porque tampoco tiene mucho combustible para quemar, enseguida se enfría naturalmente y por lo tanto ya no reinicia más la combustión. No es lo más aconsejable, pero si ustedes hacen la prueba, van a ver que funciona. Y seguramente en más de un caso ha funcionado muy bien. ¿Se entendió esto? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? El dióxido de carbono no sirve para combustiones del tipo autónomas o del tipo premezclada, donde el combustible, el oxígeno, lo provee el propio combustible cuando se descompone el producto de la combustión, o como en los equipos de oxicorte, que el comburente, el oxígeno, va en la manguera como premezcla junto al combustible, y llega se me perdió la palabra, al soplete como combustión premezclada. Y por lo tanto no puedo sofocar la llama porque no consume el aire del exterior de la llama, sino viene desde el tubo de oxígeno. No sé si me expliqué, no preparé bien la presentación, perdón. El dióxido de carbono, por lo general, es muy poco reactivo, pero sí, por ejemplo, con los metales combustibles reacciona, hidruros metálicos, y por lo general no deberían usarse para este tipo de combustible. El dióxido de carbono no los va a apagar, pero tampoco la bibliografía habla de que reaccionan peligrosamente. Hasta donde leí la bibliografía, y hasta donde conozco de química, la bibliografía dice que si descargo un extintor de dióxido de carbono con un metal combustible, no hace una reacción violenta, pero tampoco la apaga. Ni tampoco incrementa, como dice acá la presentación, la tasa de combustión. O sea que no le hace ni chicha ni limonada, ni fu ni fa, como decimos normalmente.
El dióxido de carbono no es corrosivo, pero en presencia de humedad genera ácido carbónico. Esto no es tanto para los usuarios una recomendación, sino aquellos que van a recargar instalaciones, que deben someter un proceso de secado a las instalaciones para evitar que el dióxido de carbono tome contacto con la humedad y se transforme en ácido carbónico, que es corrosivo. El dióxido de carbono seco es compatible con todos los metales y aleaciones comunes, mientras que el dióxido de carbono húmedo es corrosivo. Por eso es que una de las características del dióxido de carbono que se usa para rellenar cilindros, que se usa a manera industrial, tiene limitada la cantidad de humedad que puede tener en su contenido, que es muy bajita, y no me acuerdo en este caso el porcentaje. Desde el punto de vista de la extinción de incendio, no genera grandes problemas esto, ¿eh? Por no decir ninguno, que no me quiero atrever a decir ninguno. Bien, estamos terminando. Recomendación en áreas peligrosas por descarga de dióxido de carbono. ¿Qué recomienda esto? Esta recomendación, un resumen de NFPA. Dice, en ambientes donde pueda haber descargas de dióxido de carbono, ambientes permanentemente ocupados por personas o ocasionalmente ocupados por personas, tiene que haber pasillos y rutas de salidas adecuadas, manteniéndolas despejadas y seguras. Esto parece una obviedad, pero no siempre lo tenemos visto esto. Iluminación adicional o de emergencia y señales direccionales para poder orientar a las personas hacia la salida si quedaron atrapadas. Alarmas dentro de las áreas. Alarmas cuando se detectó el incendio, cuando se descarga el dióxido de carbono y cuando se cierra la puerta. Y dar tiempo suficiente para que las personas puedan salir antes de la descarga. Por eso es que es un sistema crítico. Si no saliste, te quedaste adentro. La puerta tiene que cerrarse además. Si no, no logro tener atmósfera inerte. Las puertas cierran automáticamente, o se activa un cierre automático. Cuando hay una descarga de dióxido de carbono en un ambiente, tiene que producirse una alarma continua en la entrada, hasta que la atmósfera de dióxido de carbono haya desaparecido, o se haya creado una atmósfera normal de aire. Lo que recién estábamos hablando, previsiones de olor agregado al dióxido de carbono, para que cuando vos abras la puerta y quieras meterte, como pasa con el gas natural que tiene mercaptano, que es el que le da el olor, porque naturalmente el gas natural no tiene olor. El dióxido de carbono, si yo tengo una inundación total, tengo que analizar hacia dónde puede migrar el dióxido de carbono, hacia dónde se puede escapar. Por lo tanto, si yo tengo un área donde el dióxido de carbono se puede escapar, en esa área tiene que haber advertencia y señalización adecuadas. Incluido el cuarto de almacenaje, ¿eh? Esto es válido también para el lugar donde se almacena el dióxido de carbono, que para mí es una locura que los tubos de dióxido de carbono se almacenen en ambientes cerrados. Es una locura total. El almacenamiento de gases, salvo casos raros y excepcionales, tiene que darse al aire libre. No se puede almacenar gases en ambientes cerrados, porque una de las precauciones para evitar explosiones o contaminación o ambientes tóxicos es la ventilación. Y en ambientes abiertos la ventilación se da en forma natural. La ventilación es una técnica de mitigación. Entrenamiento de brigada para descubrimiento y rescate de personas que hayan quedado atrapadas. Instrucción a todo el personal que está dentro o en la vecindad de tales áreas, de manera que puedan reconocer que ahí es un lugar que hay que tener cuidado, que si suena la alarma hay que salir rápido y lo más urgente posible, porque si te quedás, el dióxido de carbono no te perdona. Lo que decía recién, un poco repite esto, es hacia dónde puede migrar el dióxido de carbono. Siempre, cualquiera sea el uso de dióxido de carbono, para extinción de incendio, para lo que sea, siempre debe considerarse la posibilidad de que pueda quedar personas atrapadas en un ambiente que
se pueda transformar peligroso por una descarga de dióxido de carbono. Por lo tanto, a veces pensamos en el ambiente que vamos a hacer la descarga y nos olvidamos de la zona de baterías de dióxido de carbono. Comprendido las instrucciones básicas, hay más, pero yo les puse las más importantes que habla NFPA. Estamos terminando ya con esto, tipos de combustibles. A, B, C, D y K. Para los A, el dióxido de carbono como agente extintor es BC. No hay vuelta que darle. No es agente A, no es agente D y no es agente K, es BC. Ahora, como explicamos recién, si yo tengo una combustión del tipo A superficial, con poquita cantidad de combustible, como muchas veces pasa en un tablero eléctrico, y hay una alta relación superficie-peso, hay poco combustible en relación a la superficie, entonces, por lo general, funciona bastante bien. Y no apaga combustiones de masa o combustiones en profundidad. Hay que tener cuidado con los combustibles A, porque es un agente presurizado a alta presión. Por lo tanto, está saliendo a 70 bar de presión, la velocidad con que sale el gas es muy alta y por lo tanto puede dispersar, propagar los combustibles livianos como papel, cartón, pequeñas partes de plástico y puedo propagar el incendio hacia otro lado, como muchas veces ha ocurrido este tipo de situación. Contra los B, no presenta inconveniente, salvo la proyección directa de dióxido de carbono sobre el espejo de líquido. Nada más que ese cuidado, porque va a salpicar al propio usuario del equipo y va a proyectar líquido encendido hacia afuera. Para C, sí, pero en instalaciones de media y alta tensión yo siempre recomiendo prestar atención, hacer un estudio minucioso. Y yo, si es un extintor manual, mi recomendación es no se usa. Hasta tanto me garanticen que el equipo no tiene tensión, no descargo un matafuego manual en una instalación de media o alta tensión. Que me disculpen los especialistas, pero yo no lo recomiendo. Para los D, hay que estudiar metal por metal, pero por lo general no se usa, no se recomienda y no sirve para los metales combustibles. Para gente K, no sirve. Aunque IRAM y otras normas permiten y obligan a tener un agente extintor de dióxido de carbono o tipo BC en la cocina, esto me parece un contrasentido, no me voy a meter en este tipo de debate acá, pero en la cocina simplemente extintor tipo K, porque el resto no sirve ninguno, y la complica mal. Cualquier otro agente extintor en un incendio K la complica muy mal. Y con esto damos por finalizada la videoconferencia. ¿Dudas? Una consulta. Sí. No me quedó claro qué pasa con este dióxido de carbono una vez que está en el ambiente. Porque no me quedó claro esa parte. ¿Cómo que pasa? No entiendo qué pasa. Claro, porque, o sea, ese dióxido de carbono sale al ambiente, o sea, como diría, porque leí por ahí que es una sustancia que más constituye al efecto invernadero. Residual. Bueno, sí, totalmente. El dióxido de carbono no se transforma químicamente producto de la combustión. Es inerte a la combustión. Por lo tanto, ese dióxido de carbono que descargamos en un matafuego va a parar a la atmósfera, como lo hace cualquier sistema de combustión. Ah, claro, yo pensé que, o sea, que una vez que estaba en esa habitación cerrada, fuera... se va al aire, se va afuera. Sí, claro, se va yo pensé afuera. que se volvía al almacenamiento y se almacenaba nuevamente. No. Se descarga. Una vez que ventilaste la habitación o descargaste en el ambiente abierto, el dióxido de carbono se va a la atmósfera y contribuye obviamente al efecto invernadero. Lo que pasa todavía no está prohibido. No es como los jalones que producen la reducción de la capa de ozono que fueron prohibidos. Bueno, prohibido entre comillas. ¿Respondí? Sí. Muy bien. ¿Dudas, consultas? ¿Le hago una consulta? Sí. Había mencionado en lo que es la zona de descompresión, se generaban partículas de hielo o congelaba lo que era el agua del ambiente. ¿Qué pasa si uno acerca demasiado a una fuente eléctrica? ¿No se transformaría, como habían hablado al principio,
se produce un arco voltaico o una descarga por la cercanía. Sí, sí, puede suceder, obviamente. Es raro que se produzca un arco, pero podría suceder. Por eso, digamos, habría que tener en cuenta a la hora de lo que es capacitación para la utilización de ese tipo de extintor, lo que es la distancia de seguridad, la distancia de cercanía con una fuente eléctrica, ¿no? Pero a mí, más que la descarga disruptiva que pueda existir, producto de las pequeñas gotitas de agua que pueda haber, es que le va a llegar a la zona de la combustión dióxido de carbono en estado líquido. Y va a quemar ese equipo. Por quemarlo por frío. Y la probabilidad de producir una descarga al operador también. Sí, posiblemente, no hay que descartarlo. Yo lo pondría como una consideración. En equipos energizados, tener una distancia mínima de 3 metros. Está bien. O 2 metros. Y lo que es la ausencia del difusor, que se tapona también los conductos, ¿genera un problema en la seguridad para el operador? O simplemente... No, se va a tapar como pasa cuando abrís muy rápido la válvula del matafuego, que no sale nada, porque se congela la válvula. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Lo inutiliza. Que yo sepa, analizándolo ahora fríamente, no le encuentro ningún problema, más allá de la inutilización temporal del extintor portátil. Bien, gracias. Una consulta. Sí. A la hora de manipular el extintor, ¿hay que tener algún tipo de precaución a la hora de la toma de la manguera para guiar el chorro por el tema del frío? Digo, ¿se enfrían demasiado? ¿Habría que utilizar algún guante o algo para el uso del extintor? Sí, lo ideal es usar un guante. Tampoco que se te va a congelar la mano, tampoco se te va a criogenizar la mano, pero sí, genera frío. Un guante es lo ideal. Ah, ok. Eso básicamente es un matafuego de ambiente industrial, no es un matafuego para ambiente doméstico, para ambientes comerciales. Ok. Ingeniero, una pregunta. Entonces, Sí. el uso adecuado del matafuego sería, para evitar que se congele, sería abrirlo, cerrarlo pausadamente, no abrir de repente el gatillo. Exactamente. Los de gatillo no los conozco. Los de gatillo creo que no hay problema porque tienen adentro un resorte que produce la apertura gradual. Ahora, los que usamos en la Argentina, que son todos con válvula de rosca, ahí, si abrís muy brusco, muy rápido la válvula, como si abrís una canilla de agua, ahí se va a producir el taponamiento de la salida. O sea que dice que hay que abrirlo muy lentamente. No muy lentamente, pero con tranquilidad. Porque si muy lentamente, viste, se te va a prender fuego todo. Yo viste, Claro, no diga pero muy yo, lentamente. hay con un tranquilidad. incendio. Claro, porque cuando hay un incendio o sea, tu organismo reacciona muy rápido. Y capaz que vas y lo haces muy rápidamente y pasa esto. Y bueno, pero por eso está el entrenamiento. ¿No? Claro. Ingeniero, para salas de tableros, en caso de que no usáramos el dióxido de carbono, ¿qué otro tipo de agente recomendarías? Si no te interesa el valor del tablero eléctrico, polvo químico seco. Barato, fácil de usar y apaga. Si no, un agente limpio. Un jalón, un agente halogenado. Correcto. Bien. Halogenado. Sí, en lo que respecta a que alguien preguntó también para lo que es sectores de neonatología, bueno, algunos sectores de hospitalarios, en lo que es, en mi caso, que yo trabajo en un hospital, todo lo que son servicios de internación, áreas cerradas, digamos, como terapia intensiva, neonatología, quirófano, todos esos sectores tienen agentes halogenados, necesitas los limpios. Igualmente, a ver, para ambientes, igualmente el agente halogenado habría que analizar, que tampoco son, a ver, no es agua bendita del Padre Ignacio el agente halogenado, ¿eh? No es para hacerse un bermucito de
Sí, a ver, sí. en una terapia intensiva, en una neonatología, vos estás descargando un agente halogenado que no sé si el paciente o los que están trabajando lo van a respirar y le va a afectar. Eso tiene que ser un análisis ya más médico. Ahora, para una sala de terapia intensiva, neonatología, un quirófano, se usa mucho el agente extintor de agua destilada, de agua pulverizada, que viene con agua destilada. Sí, generalmente hoy por hoy la aparatología es tal, digamos, generalmente toda unidad paciente hoy por hoy en una terapia tiene un respirador o algún tipo de aparatología que por ahí, bueno, también es de analizar, ¿no? Hay que analizar mucho el tema de agua. Ahora, el agente halogenado va a ser mucho más efectivo para la hora de extinguir un incendio, limitarlo, y por ahí el efecto lo que pasa, el agente halogenado, la reacción de descomposición del agente halogenado con el fuego produce gases muy peligrosos para el ser humano. Ahí hay que tener cuidado. Perfecto. Entonces, en esos casos, ¿qué se recomendaría? Porque si con el CO2 tenemos el inconveniente de que, lógico, no se utiliza con personas, y también con el Halon tenemos este inconveniente con los combustibles, ¿qué sería lo recomendable? A ver, nunca me tocó trabajar en ambientes médicos, pero el extintor de agua pulverizada con agua destilada es una muy buena alternativa, porque ¿qué tipo de combustibles tenés? AC tenés, no tenés B. Sí. No. No, por lo general es todo equipos y eléctricos. Tenés A y tenés C. Sí, tengo C. O sea que el agua destilada es una muy buena opción. Y además en estado pulverizado, o sea que salen pequeñas gotitas. Ajá. Y no pones en riesgo la vida del paciente. Pero eso es un análisis muy delicadito, porque bueno, a veces también hay que correr ciertos riesgos, porque a ver, estamos con pacientes internados en una sala de operaciones. Es para analizar los pros y los contras de cada situación. Sí, la mayoría de esos lugares no pueden evacuar, porque son personas en estado crítico. Extintor de También agua. tenemos ese inconveniente. En salas de hospital. Básicamente una unidad paciente, la mayor, digamos, el mayor combustible que vas a encontrar es de tipo de clase A. Vas a tener seguramente alguna aparatología con clase C, digamos, con clase C, y bueno, y entonces y como dice, no sé quién estaba diciendo, son sectores que uno definitivamente... hay gente que dice, bueno, no, un hospital no se evacúa, no son factibles de evacuar algunos sectores de hospitalarios, ¿no? Pero bueno, sí hay que analizarlo mucho, Silvina es mi nombre, lamentablemente es así, yo estuve averiguando por mucha bibliografía y para determinadas áreas cerradas lo que te dicen es que tenés que optar para que queden hacia el final, lamentablemente, ¿no? En evacuación y no, como que tenés que analizarlo muy bien, pues con personal altamente capacitado y con bibliografía del exterior no llegas a encontrar cómo hacer una rápida evacuación para pacientes terminales. Pero además hay o sea, las recomendaciones para lo que es evacuación hospitalaria, lamentablemente el paciente en estado crítico, el último que vas a evacuar, digamos, el que necesita mayor cantidad de rescatadores. Eso es la realidad. Exactamente, pasa eso. En otras capacitaciones, en lo que es en lugar de operación, el recinto tiene que ser de 120 minutos de resistencia, todo el lugar. Entonces también para eso les sirve a ustedes para no evacuar, porque el recinto va a estar preparado para resistir 120 minutos en el fuego, ¿no? Muy bien. Sí, pero de todos modos, bueno, las personas las tenés que, sí, pero tenés que, si vos tenés un foco de incendio en un quirófano, por ejemplo,
que no son, digamos, recintos tan amplios tampoco, o sea que vos vas a tener que pensar en que tenés que sacar a la gente de ahí. Entonces, realmente son sectores muy, muy, muy difíciles de planificar las evacuaciones, y bueno, y lo que es agentes extintores hay que analizarlo mucho, mucho para tomar decisiones, digamos. Sí, es verdad. Yo pensaría en áreas de salud y en áreas así delicadas donde tengo equipos impacientes, críticos, el extintor de agua pulverizada con agua destilada. No, y yo por el jalón, más allá de que tiene muy buena fama, yo lo analizaría y lo empezaría a dejar de lado. Porque más allá de que el jalón es un agente que no es agua bendita, lo problemático del jalón es que cuando reacciona con la combustión se descomponen sustancias tóxicas y peligrosas. Ahí es donde está la cuestión más crítica de los jalones, de los agentes halogenados. Si no, gases inertes. Si no, tiene que ir a la rama de agentes limpios que son los gases inertes. Halotrón, haloclin. Bien. Perfecto. Bueno, gracias por la recomendación. Muy bien, Perfecto, gracias ingeniero, gracias. No se vayan porque ahora les paso la información para acceder a la certificación. Denme unos minutos. Bueno, muy bien. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Me interesaría poder contactar a, perdón, me interesaría poder contactar a Silvina, que es alguien que está por ahí en